Shalom, shalom para ustedes, amada familia, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde México. Ya preparándonos para la fiesta de este próximo sábado 27 de mayo 2023. Sábado 27 de mayo al caer la noche al domingo 28 de mayo 2023 tenemos la fiesta de Shavuot, que es la cuarta fiesta de las fiestas de la primavera. Y nos estamos preparando para que el Eterno nos bendiga con su Ruach HaKodesh, siempre y cuando estemos en santidad. En la medida que nosotros busquemos al Eterno, Él nos va a bendecir. En la medida que obedezcamos su palabra, en la medida que le sirvamos con un corazón de carne circuncidado, andando en santidad, amándolo por sobre todas las cosas, en esa medida, en ese corazón humilde, dispuesto, de verdaderos adoradores, Él nos va a dar de su Ruach HaKodesh. Recordemos que Él no puede habitar en un templo donde se practica el pecado. Así que hoy vamos a ver un tema muy importante para las personas que están pasando esta situación, porque se ha mencionado mucho acerca de los frutos del Ruach, del Espíritu, pero también hay algunas áreas escondidas, tal vez que hayamos sido parte de esto o bien hayamos salido heridos por causa de este tema. El tema que vamos a ver es el bullying, los burladores, la burla, los asesinos. A esa magnitud es este pecado, a magnitud de asesinato de la vida del prójimo. Oremos. Amado Padre, le damos gracias en esta hora porque usted ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Reciba todo honor y gloria a Abba Kadosh y le pedimos que saque a la luz todas las cosas que estorban para que nosotros lleguemos a esta fiesta de Shavuot limpios para ser llenos de su unción, del aceite de su Ruach HaKodesh, en el nombre de Yeshua. Gracias por su palabra, porque su palabra nos habla, su palabra es verdad, su palabra es vida. Aleluya. Gracias, Adonai. Aquí estamos sus hijos, aquí están nuestros corazones. Péselos en la balanza de su justicia a través de Yeshua HaMashiach, Padre, reconciliándonos nuestro Mesías a usted para podernos dar el peso de la balanza justa con esos corazones renovados, circuncidados de carne, donde usted ha quitado, Padre, toda dureza de corazón y ha escrito su palabra, su Torah, y a través de nuestro Mesías darnos una salvación tan grande. Reciba todo honor y gloria, Abba Kadosh, en el nombre de su Hijo amado, Yeshua, nuestro Mashiach, Melech de Israel. A él todo honor y toda gloria, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén, amén. Así que hoy vamos a abrir nuestra escritura en Éxodo, Shemot, capítulo 20, verso 13 de la Torá, que dice, no asesines, no asesines. En otras traducciones dicen, no matarás. Y por lo general se entiende que eso es un asesinato o una muerte propiciada voluntariamente, aunque a veces es accidentalmente, pero estamos hablando del mandamiento de no matarás, dicen otras traducciones, y pensamos que es una muerte física, quitándole la vida al prójimo, pero en realidad no se refiere a eso, se refiere no asesinarás, que parece que es un sinónimo, pero viéndolo a la luz de la Torá, es avergonzar al prójimo públicamente, ¿sí? Y este mandamiento cae bajo esta prohibición. No asesinares, no bullying, no burlas, no avergonzar al prójimo, ni en privado ni públicamente, porque hay grande consecuencia, ¿sí? Y tiene la misma magnitud
que el de no cometas adulterio o no robes. Y textualmente, más que en imperativo, este texto se expresa en futuro. No asesinarás, no asesinarás, que va junto con no cometerás adulterio y no robarás. Porque el Eterno de lo alto nos concede a cada uno el poder del autocontrol, del dominio propio, para dominar estos impulsos. Así que si tú estás trabajando de acuerdo a la voluntad del Padre, te has propuesto andar en una novedad de vida. Entonces el Eterno te ha dado su ruaj de poder, de amor y de dominio propio. Y puedes estar seguro, segura de que en efecto no vas a caer en esa transgresión del asesinato, que es avergonzar a tu prójimo en privado o públicamente, porque hay grande consecuencia. Y todos tenemos que rendir cuentas al Eterno, tanto en esta vida como en la venidera. Y tanto debemos ponernos a cuentas con el prójimo que avergonzamos a través del bullying, de las burlas, del asesinato en privado o en público. Y esto sucede de una manera muy sutil y muy frecuente. Así que pongámonos alerta con el Padre para no ser reprobados por esconder o por ignorancia de este gran mandamiento. Bueno, muy bien, sabemos que todo lo que es contrario a la palabra del Eterno viene del autor de la mentira y del traicionero, del burlador de Hasatán. Así que toda persona que está escuchando y dice, yo caí en esa trampa, bueno, es tiempo de desenmascarar a Hasatán, porque de lo contrario va a producir más efecto, que va a traer el rechazo del Eterno, en otras palabras, el exterminio de la presencia del Eterno. Muy bien, entonces, ¿qué es el bullying? ¿Qué es la burla? ¿Qué es el asesinato del prójimo? Esto se presenta de una manera, repito, muy sutil, que hasta parece que da risa, parece que lo celebran, lo festejan, no están de acuerdo con los burladores, que tal vez el que está a su lado no se atreve a tomar esta actitud de ofensa al prójimo, pero si está a su lado, bueno, pues ahí está participando en un asesinato, entonces es cómplice. Es cómplice. ¿Cómo entra este espíritu? Por la complicidad, para empezar, o por la falta de dominio propio, o por la ignorancia, porque dice la palabra que cuando veamos al prójimo, lo veamos al Eterno, porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, por respeto al Eterno, nosotros tenemos que respetar al prójimo. Y todo esto empieza, les repito, de una manera tan sutil que uno de los frutos del bullying o de la burla o del asesinato es que se burlan de sus amigos. Esto es muy común en las escuelas, en los grupitos de amigos, en las fiestecitas, en cualquier lugar donde hay varias personas, siempre hay un burlador. Y ese burlador señala, acusa y hace sentir a esa personita, estamos hablando de niños, muy dañada. ¿Sabían que la burla causa una herida profunda que va a repercutir a través de toda su vida? Yo creo que todos hemos sufrido este tipo de burla. Este bullying ahora se llama burla, pero en la escritura se llama asesinato. Entonces todos hemos pasado por asesinatos emocionales, espirituales, que consumen la vida física del ser humano y hace un daño garrafal, un daño que ni los psicólogos pueden sanar esa parte. Vamos a ver cómo se logra esta sanidad. Bueno, entonces siempre sucede en el círculo de amigos. Si un burlador se burla de sus amigos,
es darle entrada a Hasatán, que le llaman la inclinación al mal, ¿sí? Y eso es nada menos y nada más que es el príncipe de este siglo en este mundo. Es el príncipe de las tinieblas, de la oscuridad. Y como bien sabe que sus días están contados y se le ha preparado un lago de fuego donde arde con azufre y fuego, y ahí van a ser lanzados el Hasatán junto con el falso profeta y junto con la bestia. Entonces él no se quiere ir solo, aunque el Padre tiene otro plan para los seres humanos cuando él va a juzgarnos a todos. Pero es tan limitada su, entre comillas, sabiduría, que piensa que al hacer caer a toda la humanidad o a gran parte de la humanidad, lo van a acompañar en ese lago de fuego. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces empiezan a burlarse desde antes que nazcan, desde que la madre está embarazada, de que ven la forma del vientre, de que ven cómo se mueve, cómo patea, cómo causa tantos problemas a veces durante la maternidad, y dicen, ese niño no va a ser un niño normal, va a ser un niño problemático, va a ser un niño esto o lo otro. Y cuando mucho uno que otro dirá, va a ser un niño fuerte y valiente y decidido. La mayoría empieza a burlarse, aún desde el vientre de la madre, luego cuando están en el colegio, en el kinder, luego en la primaria, secundaria. Y así sigue ese espíritu de burla. Entonces un burlador, un asesino, se burla de sus amigos o de sus amigas. Una persona, mujer, se burla de sus amigas, se burla de las embarazadas o los esposos mismos o ellas mismas están abriendo puertas al príncipe de las tinieblas. Pero ya que el niño está en la tierra, el bullying cada vez va a ser más marcado. Al abrir esa puerta, este asesinato de este pecado de no asesinar a nuestro prójimo, esto produce e induce a hacer otro tipo de pecado. Que todo esto es un espíritu de impureza que lo está empujando a que abra puertas a otro espíritu de las tinieblas de impureza y vengan a sentarse en ese ser, en esa alma de ese burlador. Pero no se queda en ese límite. También pasa al siguiente paso, como les digo, entra otro espíritu de impureza. Se burlan también de la gente mayor, de los ancianitos, de las ancianitas, de cómo caminan, de cómo hablan, de cómo se les olvidan las cosas. Hacen chistes, hacen reels, hacen TikTok, hacen todo lo que pueden para burlarse de la gente mayor. Y también se burlan de sus maestros, se burlan de sus padres. Así es, estaba viendo un texto que dice que la honra de los hijos son sus padres. Entonces, al burlarse de sus padres, esos hijos ya están en deshonra, ya están en el terreno de las tinieblas. También se burlan de los vecinos, también se burlan de los gobiernos, de los gobernantes. Se burlan del prójimo en general. Se burlan de los jefes de su trabajo, de los compañeros de escuela, de las noticias, de los que dan las noticias, los noticieros. Se burlan de los defectos que tienen las personas, se burlan de los pecados en los que han caído esas personas de cualquier clase, puede ser nicotina, puede ser glotonería, puede ser drogas, de cualquier adicción. Y también se burlan de cómo ese prójimo tiene relaciones con los demás, con que se junte con tal persona, y siempre sacan un motivo para bullying, para burlarse, para asesinarse, para matarle la autoestima, para deshacerse de la identidad de la creación del Padre que nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno, y no conformes con eso, cada vez se extiende más el pecado. Llegan a burlarse de la Escritura, llegan a burlarse del Salvador, llegan a burlarse de la Torá, llegan al final a burlarse del Todopoderoso. Todo lo devalúan, todo lo tienen por basura, porque ¿qué sale de su corazón?
todo lo que sea destrucción, porque sirven al príncipe de este mundo, al príncipe de las tinieblas. Y la Biblia, la Escritura y la Torah están llenos de textos bíblicos sobre los burladores y sobre las consecuencias y sobre el fin que les espera. Por eso ahorita que estamos caminando a Shavuot, debemos pedir perdón, y si lastimamos a alguien públicamente o en privado, tenemos que pedir perdón públicamente. Tenemos que decir: te ofendí, me burlé, pero estoy arrepentido, y tiene que restituir ese daño, tiene que levantar el honor de esa persona ofendida, la tiene que restaurar, porque conforme a la medida que lo haga con sinceridad o solamente por compromiso, se le va a regresar multiplicado, porque el Padre está presente, porque ese ser humano es un representante de Él a través de su imagen en esta tierra. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros que vamos rumbo a Shavuot, que el Ruach HaKodesh ya nos ha sellado con su Espíritu Santo, estamos llenos de su aceite, llevamos una vida piadosa, en obediencia, pero si nosotros alguna vez participamos con algún burlador, un asesino, uno que provoca este bullying, bueno, haga de cuenta que ese recipiente lleno de aceite le añade una gota de agua, y ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucede es que se vacía una gota de aceite porque entra la gota de agua. Conforme usted vaya participando en cualquier situación que ofende al prójimo, todo esto va sacando el aceite del Espíritu Santo y lo va llenando de agua. Va a llegar un momento en que va a estar vacío ese recipiente, porque en ese recipiente estaba la Escritura, estaba el Espíritu Santo, estaba guardador de la Torah. Entonces la Torah va a salir de su corazón y va a entrar esa gota a gota de pecado, hasta que se derrame y se haya vaciado del Espíritu del Eterno. Y conforme se siga burlando, habiendo conocido la Escritura, queda vacío de corazón. Y ese corazón ya va a estar ocupado por esos espíritus de burla. Ya va a ser ese corazón lleno de oscuridad. Y eso va a traer a otros pecados. Así que el que se junta, el que se sienta, el que se ríe junto con los burladores, la consecuencia o castigo es que se van a burlar de él, del burlador y del que participó con esas burlas. Esa va a ser la consecuencia, la misma. Se van a burlar de él de una manera multiplicada, porque es parte del castigo. Pero existe la persona humilde, la persona justa, la persona que tiene dominio propio a través del Ruach HaKodesh. Cuando escucha burlas o se las dicen en su cara o se burlan de él, se queda callado. ¿Por qué? Porque él es un justo, es un apartado, es un sadik, es una persona humilde. Y es una persona que honra a los demás. ¿Por qué los está honrando aún a los burladores? ¿Por qué no se enfrenta con ellos de la misma manera? Porque él sí ve la imagen del Eterno en esos burladores, y el Eterno es el que les da el tiempo para que se arrepientan. Así es que al humilde que se queda callado y lo tachan por débil, es un fuerte, es un hombre fuerte, una mujer fuerte. ¿Por qué? Porque ha visto la gracia del Eterno, y la recompensa de él va a ser recibir más gracia del Eterno. Y esa gracia va a ser ante el Eterno y ante los demás. Va a ganar honra ante los demás, y los burladores van a ganar deshonra e ignominia. Y repito, la persona que guarda silencio porque conoce la palabra, es un hacedor de la palabra, esta persona va a recibir honra. Los demás lo van a honrar.
¿sí? Ahora tenemos que entender esto, que una sola burla o una participación con un burlador para el prójimo que se estuvo presente ahí como testigo, todo esto provoca cientos de reproches en su contra, en contra del burlador y en contra del que participó y se quedó callado. Estos reproches, esta inconformidad de los testigos van a acarrear maldición a sus vidas. ¿Sí? Entonces ser humilde es como estar cubierto también con el aceite del Ruach HaKodesh, y cuando se burlan de él, todo se le resbala porque no le afecta nada, porque está lleno del Espíritu Santo. Así que esta actitud no es de una persona débil, es de una persona fuerte, que sabe a quién está sirviendo y quién está en su vida. Y él reacciona de la misma manera con ese dominio propio en privado o en público. Y el ofensor, el asesino, en público, repito, como dije al principio, tiene que pedirle perdón. ¿Y saben por qué? Porque esa persona va a ser juzgado con la justicia divina. Así es. Entonces, el humilde, su recompensa es que va a ser feliz en este mundo y en la vida nueva, en la tierra nueva y cielo nuevo. Pero el que se arrepiente y pide perdón en público alcanza la misericordia del Eterno, limpia sus pecados a través de Yeshua, le da una oportunidad, pero nosotros tenemos que restituir ese daño que causamos al prójimo, y no con un lo siento o me disculpo, no. Tiene que ser en público y debe decirse detenidamente la ofensa, y se debe honrar y se debe restituir de una manera que aparentemente no tiene sentido restituir de esa manera tan grande. ¿Por qué no tiene sentido? Porque decimos un simple me arrepiento o perdóname es suficiente. Sin embargo, el daño causado ha sido una herida profunda y es responsable ante el Eterno de volver a que se levante esa persona ofendida, porque le ha causado un dolor de muerte, de asesinato. En el Salmo número 1, dice el verso 1, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Aquí está hablando que no camina con ellos, que no ha estado con ellos y que no se ha sentado con ellos. Ese es un hombre bienaventurado, porque si camina con ellos, si está con ellos, si se sienta con ellos, va a recibir la misma maldición que es consecuencia de un asesinato. Hay un testimonio que escuché y les quiero compartir. Dicen que un hombre de unos 45, 50 años escuchó que el bullying o la burla era asesinato. Y dijo, yo lastimé a mi compañero de la facultad cuando estábamos por graduarnos delante de mis 20 compañeros de salón de clase. Y siento que no estoy contento porque ahora entiendo la verdad, entiendo la palabra. Y dicen que le preguntó al rabino cómo restituir el mal. Pero antes de ir con el rabino había platicado con el hombre que estaba muy enfermo, estaba ya en lecho de muerte, tenía una enfermedad terminal que nadie quiere tener, por supuesto. Bueno, pues cuando él se da cuenta, él se acuerda de la ofensa, lo va a buscar al hospital y le dice, perdóname porque te ofendí cuando estábamos en la facultad. Me siento avergonzado, lo hice delante de mis amigos, nuestros amigos, y no he estado en paz desde entonces. Y le dijo el hombre enfermo, ¿sabes qué? Pues no te perdono, no te voy a perdonar. La herida que había causado son heridas de muerte, por eso dice, no asesinarás.
Es algo muy grave. Dice que él le suplicaba, es que no tengo paz, perdóname, ya conocí la palabra, ya la entiendo, perdóname. Dice, hay una manera nada más en la que yo te puedo perdonar. Y dice, dime por favor cómo le hago para que me perdones. Dice, me ofendiste delante de nuestros 20 amigos de la facultad. Dice, quiero que me pidas perdón y expliques todo delante de esos 20 amigos. Ya hacía 20 años precisamente que se habían graduado, entonces era difícil contactar y juntar a los 20 amigos y llevarlos hasta donde estaba este hombre en el hospital para él pedir perdón. Pero se esforzó y empezó a darle seguimiento, a buscar a todos sus amigos. Estaban en diferentes países ya trabajando, hombres maduros. Y les dijo, quiero que me acompañen y vengan tal día. Y para que ellos pudieran venir, dijo, yo les voy a comprar su boleto de ida y vuelta de avión. Esto le salía en, no sé si dijeron $25,000 o $50,000, pero bueno, el punto es que de donde ellos estuvieran en cualquier parte del mundo, iban a viajar hasta donde estaba el enfermo. No, ellos no sabían por qué, nada más que iban a ir a ver al compañero enfermo. Cuando él ve que el costo de los boletos es sumamente alto, dice que va al rabino y le dice, mire, está pasando esto, él no me quiere perdonar a menos que traiga a todos los compañeros. Pero sale muy caro los boletos y la estancia que van a estar aquí. El rabino le dijo, es algo muy grave lo que hiciste y tiene razón tu amigo que está en el hospital. Si tú, dice, estuvieras con una enfermedad terminal, ¿no te irías a donde te dijeran al fin del mundo o donde te dijeran ahí te vamos a salvar, ahí está la solución con esta cirugía, este tratamiento? ¿Escatimarías, dice, por hacerlo? Dice, no, pues es lo mismo, lo tienes que hacer con tu amigo. Entonces, ese es el precio de restituir a ese grado el daño que se hizo por una burla. Por eso tenemos que tener dominio propio. No podemos nosotros burlarnos, ni participar, ni sentarnos con los burladores, ni mucho menos nosotros en una burla color de rosa dañar a nuestro prójimo, porque el Eterno da la cara por él. Entonces, cuando una persona no pide perdón en público, ¿sí?, se pierde la bendición de que la presencia del Eterno, su Shekinah, esté en su vida. Algunos dicen Shekinah. Su Shekinah no va a estar en su vida. Se pierden el gozo porque quedaron aparte, quedaron en pecado, quedaron como asesinos. Dicen que no dicen, ¿verdad? Hay gente que pone grupos de pecados, pero la palabra es clara. En los 10 mandamientos están hablando de todos los mandamientos, tanto con nuestra responsabilidad ante el Padre como con nuestra responsabilidad con el prójimo. Así es que los burladores, los burlones, los asesinos, los que producen el bullying, no entrarán en el reino de los cielos, ni tampoco los aduladores, ni tampoco los mentirosos, ni tampoco los que buscan los defectos en los otros y hablan mal de los otros, tampoco van a entrar con el Eterno. Ellos ya están en un mundo de tinieblas, y si tienen algo de discernimiento todavía, arreglen la situación antes de que sea tarde. El daño que se hace a través del bullying lo vemos en las noticias, que no nada más la persona queda herida de muerte, sino que se provocan la muerte. Muchos se quitan la vida, hay muchos suicidios o hay muchos que se encienden en ira contra el compañero o compañera que ha sido burlado y se les pasa esos espíritus de maldad y han quitado la vida a esas personas que no tienen la fuerza
para defenderse. Cuando se aprovechan de alguien que tiene defectos físicos, que como camina, que como ve, que como corre, esto, hermanos amados, es algo que el Padre lo ve de una manera que no permite que dañen a estos niños o a estos jóvenes o a estos adultos o a ancianos también. ¿Por qué? Porque causa la muerte. Si la persona ya está con su problema físico y aparte tiene sus defensas bajas, tiene su coordinación baja, tiene su mente débil, todo eso acelera a que también muera físicamente. También escuché otro testimonio de un niño. Ese niño le gustaba mucho el básquetbol. Dicen que era un apasionado para el básquetbol. Pero él estaba muy bajito cuando estaba en la escuela básica, en la primaria. Pero él se ponía su uniforme, el mejor balón, el mejor traje de deportes, los mejores tenis. Se equipaba bien para ir al gimnasio, a la clase de deportes en su escuela, para que lo invitaran a jugar básquetbol. Y nunca lo logró porque pues tenía que ser alto para alcanzar a aventar el balón y llegar a la canasta. No le servía un chaparrito, un bajito. Y se burlaban todos los demás de él. Dicen que pasaron los años y este jovencito, ese niño, creció tan alto que su estatura era de 2 metros. Uno de los compañeros lo encuentra y le dice, ¡wow! ¡Qué alto estás! Has de haber logrado tu sueño de ser basquetbolista. Tienes la estatura perfecta, has de ser famoso, has de tener muy buen salario, muy admirado. Y le contesta este joven, pues fíjate que no. Como se burlaron tanto de mí, me quitaron la pasión, el deseo de ser deportista. Mataron su alma, mataron lo que el Padre les había dado, unos asesinos en grupo. Esa es la magnitud de hacer el daño, de asesinar, de burlarse. Ahora, los que se ríen por cosas triviales, tenemos que ser muy alerta. No quiero decir que vamos a ser muy serios, pero nunca debemos burlarnos del prójimo. Jamás debemos burlarnos de nadie. Los artistas, los deportistas, los presidentes, los senadores, quien sea, como se esté moviendo el mundo, nosotros no debemos burlarnos, porque el Padre está con sus ojos atentos, viéndonos a cada uno de nosotros. Y por las cosas más simples que alguien se burle de alguien, así lo van a hacer exactamente con el burlador. Le va a causar la misma ofensa, la misma consecuencia, el mismo dolor, porque se dedicó a burlarse de los demás. Cada persona debemos estar conscientes de no burlarnos de nadie, por el gran dolor que causamos, que puede llegar a ser no nada más una muerte espiritual, sino una muerte física. El burlón tiene una recompensa, es odiado, es rechazado, no es aceptado ni por su misma familia, se queda solo por escarnecedor, es repudiado por todos. Llega el momento que él mismo, aunque en público no lo aparente, pero en su privacidad, él sabe que es un ser repulsivo. ¿Sí? Es un ser despreciado. Y los que se burlan sin darse cuenta, repito, que dicen cómo puedes caer en ese pecado, que se burlan aún de los burladores y le dicen, ¿cómo fuiste capaz de caer en ese pecado? Esa persona que lo dice sin darse cuenta, ya sea cualquier pecado, puede ser drogas, puede ser adulterio, puede ser, ¿cómo le llamas? Perdieron la identidad sexual, pueden ser ladrones, pueden ser mentirosos. ¿Cómo puedes caer en ese pecado? El solo
acento de decirlo, hermano amado, hermana amada, esa persona ya ha sido tentada para que caiga también en ese pecado. Sí, igual, bullying, burladores, burla, asesinato, cualquiera que participa, como dice el Salmo 1, bienaventurado, dice, bienaventurado es el hombre que no ha caminado, ni siquiera ha caminado en el consejo de los perversos, de los asesinos, de los burladores. El que no ha estado en ese ambiente, no, él huye, él se va al lado opuesto. Tanto hombres y mujeres del Eterno se van para el lado contrario, para no caminar con ellos, para no estar con ellos y para no sentarse con ellos, porque dice la palabra que su delicia está en la Torah de Yud-Hei Vav-Hei, y en su Torah medita de día y de noche. Y ahí hay una recompensa. Dice, es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así el perverso, no así. El perverso es como la paja que arrebata el viento y la dispersa en la faz del mundo. Así que tengamos mucho cuidado de no ofender a nadie, porque nuestro Padre va a juzgar, y el juicio del no arrepentido, del que no restauró el daño, es sacarlo del reino, aniquilarlo, deshacerse de esa persona burladora, porque es un escarnecedor. Aquí en la escritura vamos a ver esta parte. En el libro de Números, Bamidbar, capítulo 16, versos 13 y 14, hablando sobre los burladores que empiezan con mucha gracia burlándose de alguien, pero terminan ofendiendo la escritura y ofendiendo al Eterno. Aquí dice en el verso 12 que Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no iremos. No es suficiente, dicen ellos, que nos hayas hecho salir de una tierra de la que fluye leche y miel para hacernos morir en este desierto, que encima pretendes mandar sobre nosotros. Aquí están usando la frase que fluye leche y miel. Aquí es una ofensa contra el Eterno, porque tuvieron la osadía de emplear las mismas palabras de alabanza de la tierra de Israel para elogiar a Egipto, a la tierra de esclavitud. Entonces, la Torá critica específicamente la actitud de Datán y Abiram, más que la de los otros, de los que estaban participando, aliados de Koraj, que participaron con él en la revuelta contra Moisés y Aarón. Pero ellos tomaron parte de una controversia en la que no tenían parte en absoluto. ¿Por qué? Porque no eran primogénitos, que podían haberse sentido resentidos porque les fue quitada la función sacerdotal. Ni eran levitas, para aspirar a tener algún cargo entre los levitas o sacerdotes. Ellos se rebelaron con el único objetivo de sembrar la discordia en las filas, en el pueblo de Israel. Ese es el punto. Un burlador empieza de mínimo hasta llegar a ofender al Eterno. Y esa ofensa, con los que están de acuerdo, los burladores, los que participan, los que caminan con ellos, los que se sientan con ellos, los que se ríen o se ponen de acuerdo con ellos. Todo el punto es rebelarse contra el Padre y deshacer
el plan, en este caso, de llevarlos a la tierra prometida. Así que un burlador empieza con una burla sencilla. Por eso los padres tenemos que ser muy prudentes, muy sabios y corregir a nuestros niños. Y tener también ese amor considerando a los demás niños, personas de cualquier edad. Decirles no lo hagas por esto, por otro, con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. Porque la Escritura dice que no los reprendamos, porque ellos se ponen muy furiosos. Pero en la medida que tengamos la oportunidad, tenemos que decirles que no participen en estos asesinatos. Así que Koraj diseñó una rebelión en contra de la autoridad y el liderazgo de Moisés. Y dentro del grupo de los rebeldes se encontraban Datán y Abiram. Moisés los convocó para que se reunieran y ellos dijeron que no. Y todavía usan la palabra del Eterno. No estaban nada más ofendiendo a Moisés y a Aarón, que son la imagen del Eterno como cualquier ser humano, creados por el Eterno, sino estaban ya altercando contra el Padre y queriendo deshacer el plan del Padre, usando la misma palabra del Padre. Dicen, ¿no te alcanza que nos sacaste de una tierra que emana leche y miel? O sea, Egipto, eran esclavos, para hacernos morir en el desierto. Y luego dice, ¿ahora también quieres señorear sobre nosotros? Además, ¿no nos trajiste a una tierra que emana leche y miel? Israel, o sea, estaban en el camino. Ni nos diste campos ni viñedos. Incluso si nos amenazas con arrancarnos los ojos, no subiremos a reunirnos contigo. Incluso levantaron otras acusaciones, lo de los espías, y le dijeron que era un fracaso liderar al pueblo judío. Lo acusaron también de señorear sobre ellos. Todo esto era burla, todo esto era en contra del llamado del Eterno. Sí, entonces quisieron burlarse y pisotear el honor de este siervo humilde del Eterno que fue Moisés. ¿Y cómo reaccionó Moisés? Él dice en Números 16:15, esta burla que no solamente habían hecho contra él, sino con el autor del plan perfecto de redención. En esta traducción del Torat Emet dice, esto apenó a Moisés enormemente. La burla, el asesinato verbal, trae una herida profunda. Y le dijo a Hashem, no aceptes la ofrenda de ellos. Yo no tomo de ellos ni siquiera un burro, ni a ninguno de ellos hice daño. Eso es lo que le pasó a Moisés. En otras traducciones dicen que se enojó, pero aquí dice que se apenó, estaba dolido, ¿sí? Entonces hay un mundo de diferencia entre quienes actúan con odio y quienes actúan por necesidad. Moisés no se enojó ni dijo que caiga el fuego sobre ellos. Más bien le dijo al Padre, yo no he tomado nada de ellos. Pero está permitido sentir dolor, porque esas personas actúan deliberadamente, causando un daño y están poniéndose en altercado contra el mismo Eterno. Ahora analizando esto, de los burladores, de los asesinos, de los escarnecedores, ¿odiamos a la persona o odiamos a la acción? Si odiamos a la persona, entonces nuestra respuesta será principalmente una venganza personal. Pero por otro lado, si solo detestamos la acción malvada, reaccionaremos con un fuerte deseo de eliminar tan solo los actos malvados. Y puede ser que en la práctica estos dos sentimientos no lleven a acciones diferentes.
En esos casos, ambos casos, se necesitan grandes batallas para enfrentarse al mal. Pero la diferencia en la motivación a luchar contra el mal es inmensa. Entonces debemos sentir dolor y angustia contra el mal que se ha levantado en contra de la voluntad del Eterno. Y tenemos que desarraigar el mal y castigar a sus perpetradores. Pero eso se le deja al Eterno. El castigo viene del Eterno. Por eso nosotros tenemos que ser humildes y solamente hacer como Moisés, hablar con el Eterno y decirle: me apena, me duele este mal que se ha levantado entre el pueblo. Así que nos da dolor el mal y el efecto que ocasiona. No nos toca a nosotros castigar al que hace el mal. Tampoco debemos dejar que nos dominen nuestros sentimientos de enojo o furia contra el mal. Tenemos que tener ese dominio propio y hablar con el Eterno. Porque si no lo logramos, nos arriesgamos a perder el control sobre nosotros mismos y a luchar por motivos personales y no en la defensa de la verdad del Eterno. Dice la Escritura: el que conmigo no junta, desparrama. Debemos estar de acuerdo con la palabra del Eterno. Y esta es una exhortación para todos aquellos que en algún momento tanto han sido burladores o asesinos, o para las personas que han recibido una herida por el bullying, por la burla, por los burladores en alguna etapa de su vida. No podemos llegar a Shavuot con estas heridas. Tanto tenemos que restaurar el daño si nosotros lo causamos, o bien decirle al Eterno: me duele este mal tan grande que me hicieron, para que Él venga y sane esa herida y no entremos en Shavuot con una herida que nos pudiera robar la bendición de recibir de su Ruach HaKodesh, como lo trató de hacer estos hombres, Datán y Abiram, a través de su rebeldía, desviar la salvación tan grande que el Eterno ya tenía en su plan y se estaba ejerciendo al caminar por el desierto, al salir de Egipto, de la tierra de esclavitud para la nueva tierra prometida. Que nadie nos quedemos a medio camino. Tenemos que desarraigar ese mal, tanto si estamos heridos como si nosotros también herimos a alguien. Restaurarlo, porque si herimos al prójimo, si lo hicimos en algún momento de nuestra vida, es una ofensa contra el Padre. Y si no tenemos a alguien que nos pida el perdón o el arrepentimiento, restaure las heridas que nos causaron, debemos actuar como lo hizo Moisés y decirle: me apena tanto esto, Padre, me duele tanto, pero hágase su voluntad. Lleguemos a la tierra prometida. Perdono a los burladores, a los escarnecedores, a los asesinos que me hicieron tanto daño durante este desierto que voy caminando hacia la tierra prometida. Los perdono, Abba. Desarraigue esta herida, sánela y clama al Eterno para que te levantes en libertad y para que se cumpla el propósito del Eterno en tu vida. Que nadie te robe esta bendición tan grande. Vengamos al Eterno y pongámonos a cuentas, aún en nuestras debilidades, aún con el corazón herido, roto, que no se ha podido restaurar por la burla a través de los días, de los años, de los minutos, de los segundos, aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Colaboremos con el Eterno para poder estar listos, para que su presencia
su Shekinah esté con nosotros y habitemos en él. Dice la palabra, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Esto es para engañar a los humildes y a los justos. Segunda de Pedro 3:3. Proverbios 21:24. Los burladores son altivos, son arrogantes, son escarnecedores. Estos son los nombres de los que obran con orgullo insolente. Proverbios 19:29. Y los juicios están preparados para los escarnecedores, los burladores, los que hacen bullying, los asesinos. Los juicios están preparados para ellos y los azotes para la espalda de los necios. Para los que se sentaron, caminaron, anduvieron con ellos. Salmo 1:1. Primera de Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Por eso el Padre nos está exhortando que nos esforcemos y seamos valientes. Nos llenemos siempre de su Espíritu Santo. Que no entre ni una gota de agua para no vaciarnos de su presencia, no abrir puertas a nada de lo que el Padre dice, que estemos alerta. Vienen esos tiempos difíciles, por eso hoy más que nunca debemos acogernos bajo su sombra. Aleluya, y andar en obediencia. Judas 1:18. Quienes les decían que en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. El burlador no ama al que lo reprende. Isaías 29:20. Porque el violento tendrá su fin. El burlador, el asesino burlador será acabado y serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal, los que están en la noche consultando con la almohada a ver cómo van a enfrentar al que quieren oprimir el siguiente día. Esos burladores serán acabados y serán cortados, dice la palabra. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio, no es sabio. Segunda de Pedro 3:4. Y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Estas palabras no vienen del Ruach HaKodesh. Estas palabras son de rebeldía, que atentan, altercan contra el Eterno. Los burladores asesinos pierden la conciencia ante quién se están enfrentando. Proverbios 3:34. Él se burla, el Eterno se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Proverbios 29:8. Los escarnecedores agitan la ciudad. En la otra traducción, los burladores agitan la ciudad, pero los sabios alejan la ira. Mantengámonos con dominio propio. El Eterno dice, esfuérzate para que seas fortalecido. Salmos 35:16. Como burladores impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. Proverbios 9:8. No reprendas al burlador para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Isaías 28:22. Y ahora no continúes como burlador. No sea que se hagan más fuertes vuestros grillos, o sea, las cadenas,
los grilletes, los candados. No continúes como burlador. No sea que se haga más fuerte tus cadenas y candados, tus grilletes. Pues de parte de Yud-Hei Vab-Hei, Sebaot de los ejércitos, he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. Proverbios 9:7, el que corrige al burlador atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. Proverbios 24:9, el tramar necedad es pecado, y el burlador es abominación a los hombres. Nadie los quiere, los hombres saben que son burladores. Proverbios 9:12, si eres sabio para provecho tuyo, y si te burlas, tú solo lo vas a sufrir. Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Proverbios 14:6. El escarnecedor, el burlador busca sabiduría y no la halla, pero para el hombre entendido el conocimiento es fácil. Proverbios 22:10. Echa fuera al burlador y saldrá la discordia, y cesarán también la contienda y la ignominia. Hechos 13:41. Miren, burladores, maravíllense y mueran, perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que nunca creerías, aunque alguno se las describiera. Así es. Aquí está Hechos 13:41. Bendito es el Eterno. Gracias, Abba. Proverbios 13:1 para terminar, nosotros como hijos del Eterno, dice el hijo sabio, acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor, el burlador, no escucha la reprensión. Padre eterno, en esta hora le damos gracias por su bendita palabra. Gracias, Abba, porque usted ha visto nuestros corazones. Usted pesa nuestros corazones. Usted nos da la oportunidad de limpiar cualquier cosa que esté estorbando nuestra relación con usted. Ya sea que fuimos burladores o los burladores causaron una herida mortal en nuestra alma. Padre eterno, hágase su voluntad en cada uno de sus hijos. Y gracias por la oportunidad que nos da de ponernos a cuentas en esta hora con usted. Padre, este tiempo su pueblo íntimamente estará hablando al oído de su espíritu, de su corazón, sacando a la luz cualquier cosa que tiene, Padre, en su alma dañada. Y usted, Abba Kadosh, escucha al sincero, al abatido, al que ha venido con un corazón dispuesto, Padre, un verdadero adorador, que quiere, Padre, que su presencia esté con ellos. No queremos perdernos esta bendición tan grande. Abba Kadosh, aquí estamos derramando toda nuestra alma, sacando a la luz cuando queremos defendernos con nuestras propias palabras o diciéndole al mundo
que nos defendemos por las cosas que nos hicieron cuando realmente es una herida que solamente usted puede sanar. Cuando se acerca alguien que nos dañó y queremos defendernos a nuestra manera o hablar a otros para que nos comprendan el sufrimiento y el dolor que nos causaron. Todo esto es andar en un círculo vicioso, lejos de su presencia. Vengan a mí, dice su palabra, todos los cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Quién podrá entrar a lo más profundo de nuestro ser? ¿Quién podrá meter su mano y sanar las heridas y ponerle ese aceite sanador para podernos levantar a Abacadosh en su presencia en este próximo día después del Shabbat? ¿Quién podrá entrar a su presencia, Padre, para recibir de su Ruach HaKodesh? Solamente limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de usted y justicia de usted, el Elohim de nuestra salvación. Queremos, Padre, acercarnos en esta fiesta solemne de Shavuot con limpieza de manos y pureza de corazón, sabiendo que usted nos sana de las heridas que han causado en nosotros, pidiéndole perdón por esas personas que nos dañaron y que su misericordia está allí para que vengan y se pongan a cuentas con usted. Y también, Padre, restaurando al que nosotros dañamos, de que nosotros nos burlamos y no lo tenemos cerca, Padre, orando por ellos sin cesar, para que vengan al arrepentimiento, Abba, y no se pierdan y salgan de ese mundo de tinieblas, de asesinato, de escarnecedores, de burladores, de los que provocan heridas por el bullying, el que dañan, Padre, el alma y quitan las ganas de vivir. Oramos por ellos también y los perdonamos, y sea su misericordia sobre ellos. Perdónenos a nosotros también cuando fuimos participantes de haber caminado con burladores y escarnecedores y habernos sentado en sus sillas. Gracias por sacarnos, Padre, de ese mundo de oscuridad. Gracias, Adonai, por ser misericordioso con nosotros y traernos a novedad de vida. Reciba todo honor y gloria, Padre eterno, porque es de usted. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Gracias, Abba, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Todo honor y toda gloria es de usted, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por su palabra. Bendito desde la eternidad hasta la eternidad. Amén, amén y amén. Bendito es usted, Padre. Le adoramos. Aleluya. Sean muy bendecidos. Shalom, shalom.